La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Quiero que usted lea conmigo en la carta de Judas, no del traidor, sino de Judas, una carta muy corta que está delante de Apocalipsis, en el versículo 11. Lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional, si la tenemos ahí, y dice: ay, ¿qué dice? De los que siguieron el camino de ¿quién? Por ganar dinero se entregaron en el error de y perecieron en la rebelión de. Yo le he titulado hoy los tres ay en Judas. ¿Por qué? Porque Judas, al decir ay, cuando usted dice ay, ¿qué significado tiene para usted? Dolor, ¿qué más? Cuando usted dice ay, angustia, dolor, angustia, ¿qué más? ¿Cuál? Como que me olvidé. Bueno, susto, claro, preocupación, sobresalto, ¿qué más? Sufrimiento. Todas las expresiones que ustedes les han dado al ay. Pues Judas, cuando está escribiendo este versículo, dice ay. Ay de los que siguieron el camino de Caín. Ay de los que por ganar dinero se entregaron en el error de Balaam. Ay de los que perecieron en la rebelión de Coré. Hay tres personas descritas en este versículo, importantes para usted e importantes para mí. ¿Por qué? Porque las tres personas revelan tres actitudes nefastas. Diga conmigo la palabra nefastas. ¿Sabe qué significa nefastas? ¿Alguno ha escuchado esa palabra? ¿Ah? ¿A qué le suena? ¿Ah? No tanto. Necias, más o menos. Muy perturbadoras. Muy perturbadoras. Cuando algo es nefasto, es algo terrible, horrible. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres personas y tres actitudes nefastas. Una actitud nefasta no me lleva a la bendición de Dios. Una actitud nefasta me lleva al infierno. Una actitud nefasta me hace caer en un pecado terrible. Una actitud nefasta me aleja de la buena voluntad de Dios y me sumerge en un pozo de desesperación. Pues hay tres. Y hoy vamos a comenzar en este momento con el primer ay. El primer ay dice: ay de los que siguieron el camino de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Todos recordamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más recordamos de Caín? ¿Ah? Que mató a su hermano. ¿Cierto? ¿Qué más? Avaro. ¿Ah? Envidioso. Dice Amaris pinche. Claro que sí, tiene un corazón negro. Pero, ¿ah? Sí, Dios no dio la ofrenda que Dios quería, ¿verdad? Hay muchas cosas que usted y yo podemos hablar de Caín. Y siempre estamos pensando, queridos hermanos y hermanas de mi corazón y los que nos están viendo a través del internet, que el problema de Caín comenzó cuando mató a su hermano. No, le quiero decir que el problema de Caín comenzó mucho antes de que Dios le pidiera, de que él presentara, esa ofrenda a Dios. Usted tiene que entender una cosa, que en el corazón de Caín ya habían cosas malas desde hace mucho tiempo antes de que Caín ofreciera esa ofrenda de la tierra al Señor. Eso le dice a usted que uno es producto de lo que va pensando y de lo que va sintiendo.
Usted puede sentir algo en el momento malo contra una persona. ¿Por qué? Porque te airaste, porque aquella persona te hizo un daño, porque aquella persona te traicionó. Pero el problema no es sentir eso en ese momento, sino cultivar ese sentimiento en la tierra de tu corazón, permitir que germine, que se convierta en una planta y dé fruto. Caín era el hijo mayor de Adán y de Eva. Luego nació Abel. Creo yo, no está escrito aquí, y está en primera del pastor Carlos 1:15, está después de Apocalipsis, así que no le hagan mucho caso. Pero creo yo que Caín desarrolló un sentimiento de odio, de envidia y de venganza con su hermano Abel. Mucho antes de que ofrecieran la ofrenda que no le gustó a Dios y que sí le gustó a Dios. Entonces, el primer ay dice: ay de los que siguen el camino de Caín. Vengo a usted, amada familia, y a los que nos están viendo, y a ustedes arriba también, a decirles de que si habla Judas de un camino, es porque hay una manera, un sendero, hay una manera de caminar, hay una forma de ir, y Caín tomó su propio camino. Al tomar Caín su propio camino, su dirección y su final iba a ser nefasto. Sin embargo, si usted recuerda lo que dice la Escritura, aun cuando Dios no recibió con agrado su ofrenda, ¿por qué? Porque la presentó del fruto de la tierra, porque tal vez no era lo mejor como hizo Abel. No, también sería que Caín ya resguardaba en su corazón un sentimiento de maldad y que se iba formando poco a poco. Ellos iban avanzando en edad y él miraba a Abel continuamente y lo miraba diferente. ¿Por qué? Porque le quitó el primer lugar. Entonces el camino de Caín nos lleva a una decisión, que es la autodeterminación. ¿Qué significa autodeterminación y mi propia justicia? Significa que yo soy el que organizo mi vida. Yo soy el que organizo mi camino. El camino de Caín me llevó a entender de que yo, cuando me alejo de Dios, tomo mi propia decisión, mi propio rumbo, mi propio camino. Y en este camino de Caín hay varias características. Número 1, está en Génesis 4:3. Dice la palabra así: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, ¿verdad? El hebreo antiguo en el que está escrito el Antiguo Testamento, que no es ni arameo, que no es ni griego, sino hebreo, la palabra cuando dice de la tierra, en realidad dice de mi tierra. Cuando Caín presentó una ofrenda, la presentó, según la Escritura, de su tierra, no de la tierra en particular, sino de su propio corazón. ¿Qué clase de tierra tenemos nosotros para presentarle una ofrenda al Señor? ¿Está nuestro corazón como el de Caín? ¿Usted cree que esa ofrenda la recibirá el Señor? ¿Está su corazón como el de Abel? ¿Está mi corazón como el de Abel? ¿Recibirá el Señor esa ofrenda? Claro. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que ellos se presentaron delante de Dios. Caín se presentó de la manera, bueno, yo voy a presentar esto, pero de todas maneras, siempre es mi hermano el que están hablando de él, no hablan de mí. Yo soy un agricultor, yo también tengo cosas buenas. Porque el otro lo nombraron pastor de ovejas, y mi papá le pone mucha más atención a él, y mi mamá lo está consintiendo, y yo soy una persona que tengo que estar en el campo, pero a mí nadie me hace caso. Esa era la forma en que podría haber pensado Caín, no era la verdad. Sin embargo, su propia autodeterminación le decía: por aquí es, por aquí voy. No hago caso, no veo nada más que lo que yo quiero. Entonces dice que presentó la ofrenda de su propia tierra, y lo que dice es que esa ofrenda
de la traducción minja significa donación. Entienda esto. Puede ser un poquito difícil para mí y para usted entenderlo, pero una cosa es una ofrenda y una cosa es una donación. ¿Usted logra ver la diferencia? Dice la escritura que Caín presentó una donación de su producto, mas Abel presentó una ofrenda. Aun cuando el pastor está aquí hablando muchas veces y yo lo veo y siempre estoy orando por esto, y cuando él le habla a usted y me habla a mí de la manera en que debemos presentarle al Señor nuestras ofrendas, usted pudiera venir y arrojar su dinero como una donación, mas no como una ofrenda. Porque una ofrenda se hace con todo el amor del corazón. No se hace porque alguien me está punzando aquí para que lo haga, ni porque voy a sacarle provecho a aquello, sino que lo hago de todo corazón. Pero Caín, dice la escritura, que presentó una donación. Otra característica de Caín, que era orgulloso. Otra, que era envidioso y era resentido. Podríamos ver Génesis 4:5, por favor. Dice así la palabra: pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Usted ha visto a los chiquillos cuando los regañan? Carlos. No, primero Carlitos. Carlitos. Carlos. Carlos Kenneth. Sí, mamá. Andaba cabizbajo, enojado, incómodo, porque Dios le dijo: si fuera diferente tu actitud, hubiera recibido diferente tu ofrenda. Pero ¿qué es lo que sucede? La actitud de Caín fue una donación y niega la responsabilidad. Todos aquellos que andamos por el camino de Caín, se lo repito, rechazamos, número uno, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque somos autodeterminativos. Es decir, lo que yo digo, y si Dios se ajusta, es lo que va a ocurrir. Negativo, mal punto. Número dos, orgulloso. Es decir, no soy capaz de reconocer el error. Cometí un error, pero no soy capaz de reconocerlo. Número tres, tengo envidia y resentimiento. Entonces, cuando Dios lo regaña o Dios le llama la atención, él se enoja y pasa cabizbajo. Y número 5, hay una negación de la responsabilidad. Génesis 4:9. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? A ver, en estas familias del comienzo de todas las edades, ¿cuántos sabían? Muy poquitos. ¿Qué es lo que tenía que hacer la familia? Cuidarse. ¿Por qué? Porque eran muy poquitos, porque habían animales, porque habían situaciones. Entonces hay que cuidarse. Si usted cuida a sus hijos, ahora imagínense donde no hay gente y está lleno de animales y las construcciones son incipientes, que apenas les está haciendo usted. ¿Cómo cuida a sus hijos? ¿Cómo cuida a sus hermanos? ¿Cómo cuida a sus nietos? 1000 veces más. Pero ¿qué dice la palabra? Que le preguntó el Señor a Caín: óyeme, ¿y tu hermano? ¿Yo qué voy a saber? ¿Acaso yo tengo que estarlo cuidando? Claro que tenía que estarlo cuidando, si él era su hermano mayor. Entonces hay una negación de la responsabilidad. Yo no hice eso. Vea, yo sé que cuesta mucho, iglesia, y usted también, iglesia, que nos está viendo a través del internet. A ver, procure siempre decir la verdad. Si usted, por torpeza suya en el trabajo o torpeza mía, como me ha ocurrido, comete un error, no diga yo no fui. Diga yo lo hice. Perdón, ¿me puede ayudar a corregir? Yo trabajo con muchos equipos robóticos en el trabajo. Son equipos de muchísimo cuidado.
hay que darle mantenimiento y uno se convierte como en un siervo de esos equipos para que no fallen. Uno tiene que darle mantenimiento, cuidado, y cuando algo falla es por dos cosas, o por el que el equipo falla o por el que le está metiendo cosas falla. Usted puede trabar un equipo de esos, claro. Puede dañarlo, claro. Y puede poner la mano atrás, claro. Nosotros hemos encontrado en nuestros equipos cosas que uno se horroriza, pero nadie sabe quién fue. El problema es que cuando se da la cuenta la gente de que fue usted o que fui yo, usted y yo quedamos muy mal parados. ¿Que es difícil decir la verdad? Sí, es muy difícil. ¿Que es difícil mantenerse a pesar de las consecuencias? Sí, es muy difícil. Pero yo le insto en esta mañana que usted y yo no seamos como Caín en su manera de ser. Caín dijo, ¿acaso yo sé algo de él? Y escondió la mano siendo que él le había matado. El otro día yo cometí un error e inmediatamente le dije a mi jefe directo, fíjate que me pasó esto. Ah, Carlos, eso nos pasa a todos. Sí, pero yo te lo estoy diciendo para que sepas que fui yo. ¿Eso qué hace? Eso me libra de lo que venga después y me hace quedar bien con mi jefatura porque hablo la verdad. Caín no habló la verdad. Proverbios 14:12. Dice así: hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba de ser camino de muerte. No hagas cosas malas que parezcan buenas. ¿Sí me entendiste? No hagamos cosas malas que parezcan buenas. ¿Por qué? Porque hay un solo camino verdadero. Pero el hombre, al que le parece recto, ese es el que escoge. Y si mi camino recto es salvar mi pellejo, entonces miento. ¿Me explico? Sí me estoy dando a entender, familia querida. Porque es importante que usted y yo entendamos que lo que estamos haciendo es aprendiendo a practicar nuestras vidas cristianas honestamente. Caín no fue honesto cuando presentó su ofrenda mal presentada delante de Dios. ¿Qué pudo haber ocurrido? Lo único que pudo haber ocurrido era: Señor, tienes toda la razón, me arrepiento, venite la próxima semana y voy a demostrarte que yo sí te amo y que mi ofrenda sí era para ti. Eso es todo lo que había que hacer. Pero Caín se llena de odio, se llena de envidia y su camino lo lleva a la muerte de Abel. Y esa muerte de Abel lo exila completamente de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya no fue ni Abel que pudo haber sido porque murió, sino que en Set, dice la escritura, los hombres empezaron a adorar a Dios. El tercer hijo de importancia en el orden de los hijos de Adán. Y Caín quedó en el olvido. Segundo hay. El segundo hay me habla de lo siguiente. Dice: por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. ¿Quién era Balaam? A ver, trivia cristiana, porque usted tiene que haber leído la palabra. Aquí nosotros le damos la pauta, pero usted tiene que haber leído la palabra. ¿Quién me dice quién era Balaam? ¿Nadie? Nadie. Ahora hablaste vos. ¿Te hubieras esperado? No. Ese es Baal. Balaam era una especie de adivino de su tiempo. Era un tipo que buscaban las gentes para que bendijera. Usted va a decir, pero ¿cómo ese tiempo? Mire, yo no estuve ahí.
lo que le puedo decir es que el tipo era famoso y lo llevaban para bendecir cosechas, para bendecir esto, para maldecir aquello, y le salía. ¿De acuerdo? Entonces, eso era por lo que servía Balaam. Entonces, Balaam cobraba por hacer este servicio. Si iba a bendecir a un niño, cobraba. Si iba a bendecir unas cosechas, cobraba. Si iba a maldecir un enemigo, cobraba. Es decir, todo lo cobraba. Ok, durante el tiempo que el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto, se tenía que pasar, no tenía, pero era más fácil cruzar la nación de Moab sin tocar las tierras de ellos, sino simplemente hacer un camino real y cruzarlo para poder seguir sobre la ruta que Dios les había trazado. Acuérdense que por desobediencia Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. Pero bueno, en esta parte de la historia ellos tenían que cruzar, y el rey de ese reino dijo: yo no quiero que crucen, pero es que tenemos que cruzar. Yo no quiero que crucen, y no van a cruzar. ¿Y saben qué? Vamos a traer a Balaam para que los maldiga. Entonces los emisarios del rey fueron a la casa de Balaam, tocaron la puerta, salió Balaam con las señales de los dólares en los ojos. Buenos días, ¿qué quieren que les sirva? ¿Qué dice el rey? Que necesita que maldigas al pueblo de Israel que está pasando por nuestra tierra y que te va a pagar muy bien. Hagamos una cosa, déjeme preguntarle a Dios. Entonces le pregunta a Dios, ¿y qué le dice Dios? ¿Cree usted que le dice Dios? Que no lo haga, ¿verdad? Bueno, entonces Balaam muy valientemente le dice: es que Dios dice que no puedo. Vayan y le dicen al rey. Van, y el rey lo vuelve a mandar con más billetes en la bolsa. Que necesitamos que maldigas al pueblo de Israel. Ya le había preguntado a Dios, ¿verdad? ¿A usted no le pasa que usted le pregunta una vez a Dios y después le dicen otra cosa y le vuelve a preguntar? Y otra cosa y le vuelve a preguntar. Yo creo que si usted ya le preguntó al Señor, el Señor sabe qué es lo que usted necesita. Alábele y dele gracias. Pero bien, vinieron y Balaam nuevamente le dijo: ¿es para maldecir al pueblo de Israel? Sí, pero dice el rey que te va a pagar mucho más. Déjeme preguntarle a Dios. Ya Dios le había dicho que no. Es que está este chance, está esta oportunidad. ¿Podría yo comprar esta casa? ¿Podría comprar esta casa sin que pareciera legalmente? Pero bueno, este carro vale 7 millones, pero si yo lo pongo como que vale 5 con el abogado, para que después no tenga que pagar tantos intereses. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la ley? Balanzas claras. ¿Qué dice la palabra? Que tienes que ser honesto en todo, ¿cierto? ¿Por qué le vas a preguntar a Dios si pudiéramos hacer un quiebre? Dios no es Dios de quiebre. Dios es blanco o negro. No hay dos cosas diferentes. Él no tiene razones al medio. Pero le volvió a preguntar y le volvió a decir lo mismo. Y pasó la tercera vez. La tercera vez Dios le dijo: ¿qué están haciendo esos hombres ahí? No, es que están preguntando. Bueno, ve con ellos. Ya, ahora sí, ve con ellos y le dices al rey que yo no lo voy a hacer, que tú no vas a maldecir el pueblo de Israel. Pero él fue con ellos. Ellos se fueron y él fue solo, y pasó lo que dijo el pastor. ¿Qué le habló? No el pastor, el burro le habló. Entonces, ¿qué pasó cuando el burro le habló? Él no entendía y azotaba el burro, y lo que estaba el burro era defendiéndose del ángel que estaba delante, que le iba a cortar en pedacitos a Balaam por su desobediencia. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que llegar a extremos para obedecer a Dios, familia? Dios nos tiene que llevar a extremos para obedecerle. ¿Tiene Dios que quebrarte un brazo y una pierna para que le obedezcamos? Cuando tienes rato de estarte diciendo no lo hagas. Una cosa que aprendí en este tiempo es:
Si yo toco algo para entrar y no logro entrar, no lo toco más. Pero si yo quiero entrar por ese lado, ¿qué es lo que hago? Voy a forzar la puerta, aun cuando Dios no la ha abierto para mí. Y así compramos casas, así compramos carros, así pagamos situaciones cuando Dios no ha estado de acuerdo ni te ha dado el sí. Lo haces y lo hago, pero vienen consecuencias terribles que luego tenemos que apechugar. ¿Estoy hablándole a una audiencia solitario o usted está creyendo? Porque a mí me ha pasado. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Si Dios te dice que lo hagas, dile, ok, Señor, voy a ir ahí. Voy a ir viendo la puerta. Si la puerta está abierta, tú me vas a ir bendiciendo a la siguiente puerta. Si la puerta está abierta, tú me vas a ir bendiciendo a la siguiente puerta. Pero si tú no estás de acuerdo, ciérrala. Porque prefiero no entrar por ahí y no perderme. Balaam no creyó en esto. ¿Por qué? Porque Balaam, el Señor le dijo, no lo hagas. Pero los signos de dólares en sus ojos eran tan grandes que aún así dijo, pero voy. Y cuando Dios le dijo, bueno, vaya, y le dice que no, ya ni siquiera, o sea, ya estaba montado en el burro. ¿Por qué? Porque así somos nosotros de impetuosos, amada familia. Usted no puede ser impetuoso, usted tiene que ser cauto, usted tiene que ser valiente, pero tiene que ser cauto. Una de las cosas que he aprendido es que debo saber qué batallas debo de luchar, porque no todas son para mí. Ahora que los pastores estuvieron de vacaciones, que se les quemaron los pies por andar caminando tanto, no fue que lo entendí en ese momento, sino que lo vivo. Yo jamás podré ocupar los zapatos de Randall González ni de Ana Brents. Ni pretendo. Porque aunque yo esté detrás de ellos, si el Señor quiere hacer algo, el Señor va a abrir puertas. Pero yo estoy feliz siguiéndoles a ellos. Creo que eso fue lo que pasó con Josué y con Moisés. Josué era un excelente segundo que estaba feliz de estar detrás de Moisés. Cuando falló Moisés, no es que vas a fallecer, no es eso, pero cuando falleció Moisés, ¿qué pasó? Josué salió a la luz. Pero en ningún momento estuvo, que se muera Moisés, que se muera Moisés, que se muera Moisés. Es un viejito, ojalá se vaya ya el viejito para darle oportunidad a una nueva generación. Yo todavía tengo energía, ya el viejito está viejito. No, sino que dijo, mientras el viejito esté ahí, viejito, mientras vos estés ahí, yo te voy a seguir sosteniendo. ¿Ah? Cuidado, no. Pero gloria a Dios. El error de Balaam fue querer hacer su propia voluntad y tratar de abrir puertas donde no tenía que abrirlas. El consejo sería, amada familia, todavía tengo un tiempo. El consejo sería, amada familia, que usted antes de hacer algo, le consulte a Dios. No crea que Dios va a venir y le dice, ¡bum! Me estás hablando, Carlos. Vengo a darte la dirección que necesitas. Si usted está esperando eso, estará esperando sentado. ¿Sabe cómo Dios habla? Habla a través de su palabra. Número uno, porque lo que está en la palabra es para ti. Si Dios dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, que así como prospere tu alma, tenga salud, téngalo por seguro que eso es para usted y para mí. Que si la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es para usted y para mí. Dice la palabra que mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso es para usted y es para mí. Está en la palabra.
Pero ¿cómo Dios le va a hablar a usted? Apunte. Pídale permiso al Señor. Número 1. Número 2. Actúe. Actúe. ¿Qué significa actuar? Voy a comprar una casa. Señor, tú conoces mi necesidad. Tú conoces mis ingresos. Tú sabes lo que tengo y lo que no tengo. Sabes mi familia, el espacio que ocupo, el espacio que quiero, la locación que me gustaría vivir. Yo lo pongo en tus manos, Señor, porque no es por mí, sino es por ti que tú me suples todas estas necesidades. Ya, lo dije. Siguiente, agradecer. Señor, te agradezco ya de antemano por esta bendición que tú tienes para mí. Gracias, Señor, porque lo consigo a través de ti. Tú eres maravilloso. 2. Número 3. Ok, ¿qué voy a hacer? Hay 2 cosas. Número 1, me siento en mi sala a que venga un realtor a ofrecerme una casa. No, no va a pasar. ¿Qué tiene que hacer usted? Dígame, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir a buscarla. Tiene que salir a buscarlo. Tiene que salir a buscarlo. Si quiere el trabajo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir a buscarlo. Si quiere mejorar en sus cosas, tiene que salir a buscarlo. Voy a esperar aquí a ver si esta enfermedad desaparece. Sí, hay milagros, pero ¿qué tiene que hacer usted? Señor, voy para que me atiendan. Dirige la mano del médico, que me dé lo que yo necesito y sano. Pero usted no puede esperar sentado. Número 4. Después de ir a buscar, usted va a ir viendo y sintiendo y percibiendo dónde Dios le abre la puerta. Que yo quiero esta casa que vale 80 millones de colones. Y no se me dan las cosas, y no se me da el préstamo, y no se me da las escrituras, y no se me da. Usted dice, ok, suave. No conviene. Aquí hay otra opción. No se vaya por una opción. Oiga, le estoy hablando de la vida diaria, ¿ok? No se vaya por una opción. Tenga 3 o 4. Tenga 3 o 4. O sea, no sea tan... No sea tan Balán. Tenga opciones. Pero el error de Balán fue querer enriquecerse aun cuando Dios no estaba de acuerdo. Usted puede ser rico. Si Dios quiere que usted sea rico, usted es rico. Somos ricos en Él. Y Él conoce todas nuestras necesidades. El error de Balán entonces, avaricia, perdió el compromiso con la verdad y se convirtió en una influencia negativa. No caiga en el error de Balán. ¡Ay! El segundo. ¿Cuál fue el primero? El camino de Caín, la desobediencia, ¿verdad? Luego, el error de Balán, la avaricia, querer hacer su propia voluntad y no consultar a Dios de forma correcta. Porque vea, si hablamos como Balán y usted dice, Señor, quiero una casa, pero quiero esto. No, vamos a coger otra cosa. Un joven, Señor, yo quiero tener una novia, pero que sea esa. ¿Cuál? No, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo quiero una novia. Sí, bueno, está bien, eso es parte de la vida, eso es correcto, hijo. Sí, Señor, yo quiero una novia, pero que sea esa. Esa no te conviene. ¿Y tú cómo lo sabes si ni siquiera he intentado? No te conviene, hijo, no lo hagas. Andando se aprende. Y me vas corrigiendo en el camino, Señor. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Cuando yo estaba joven, no hagan, porque aquel es mayor que yo. Que mañana cumple años. Y él también. Luis Mena también cumple añitos mañana.
20 años menos que aquel, pero igual cumplen el mismo día. Ya me echaron a perder lo que estaba hablando. Cuando yo era joven, en la iglesia en la que, gracias amor, usted sí es carga. Cuando yo era joven, en la iglesia donde estábamos, era una iglesia juvenil. A ver, no habíamos aprendido un montón de cosas, pero como éramos jóvenes y estábamos entre nosotros, nos sentíamos bien. Pero a pesar de que buscábamos al Señor, hubo un error garrafal, lo cual echó a perder un montón de relaciones a futuro y de hogares. ¿Por qué? Porque la máxima era esta, madre, la máxima era: el noviazgo, Dios no se mete en eso. Así nos decían. No, Dios no se ocupa de esas cosas. Dios no se mete en eso. Entonces aquello era una carnicería. Los mejores cortes que estaban expuestos a esos había que caerles, antes que quedaran nada más los huesitos, ¿verdad? Entonces la lucha por los mejores cortes se convirtió en una batalla campal. ¡Qué error tan grande! Usted tiene que integrar a Dios en todas sus decisiones. No se ocupe que ya ahorita termino. Porque si usted no integra a Dios en sus decisiones, a usted le pasa lo de Balán. Que entonces, ¿qué fue lo que pasó con Balán? Terminemos el cuento. Pues como se topó a la burra, que dijo el pastor, ¿era burra o burro? ¿Qué género era? ¿No te acuerdas? ¿Ah? Era una asna. La asna, el asno, la asna. Un animal de 4 patas como orejudo. Entendió que si seguía adelante por ahí, Dios lo iba a matar. ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo directamente la voz de Dios. ¿Sabe qué terminó haciendo Balán, familia? Se puso en un monte. Hay que creer como la montañita de aquí de Pavas. ¿Quién conoce la montañita? Todos los paveños saben dónde está, ¿verdad? Allá. Y desde una montaña o una loma, en vez de maldecir, que era lo que quería el rey, bendijo con prosperidad, con cielos abiertos, con grandes cosas a Israel mientras cruzaba la tierra. Al final tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Familia, que usted no necesita que le hable un asno o una asna. Creo que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Amén. Ok, vamos al tercero. Nos apuntamos. El tercer ay. Estábamos leyendo en el versículo clave: ay de los que siguieron el camino de Caín. Ya lo vimos. Ay de los que por ganar dinero se entregaron al error de Balán. Y el último ay de los que perecieron en la rebelión de Coré. Quiero contarles lo que pasó con esto. Tal vez usted lo sabe, pero quiero refrescárselo solamente. Sin haber cruzado el río Jordán, ya habiendo cruzado el Mar Rojo, habiendo visto las grandes maravillas de Dios en Egipto y de la forma en que salieron enriquecidos de Egipto hacia una dirección, hacia el monte de Dios. En algún momento al señor Coré Pineda, que era uno de los jefes de las tribus de los levitas, dijo lo siguiente, y aquí ponga mucha atención, por favor, porque en los postreros días esto ocurrirá muchísimo, muchísimo. Dijo el caballero Coré: ¿por qué tenemos que hacerle caso nosotros a Moisés? Porque hay que hacerle caso a Aarón, su hermano, que es el sumo sacerdote. Dios no habla a todos nosotros. ¿Por qué tenemos que hacerle caso y por qué solo a ellos escogió?
Entonces empezó y se rodeó de un montón de gente que empezó a pensar lo mismo. Sí, la verdad es que ¿por qué tenemos que hacerle caso? O sea, ya estamos todos aquí, ya vinimos todos hasta acá, hemos visto todas las maravillas de Dios. Dios nos habla a todos. Sí, reunió 250 personas, 250 hombres que pensaban igual que él. Antes de esa reunión se presentaron delante de Moisés y de Aarón y les reclamaron por qué ellos eran los que estaban siendo escogidos si todos teníamos el Espíritu Santo. Damaris, tú tienes el Espíritu Santo. Luis, tú tienes el Espíritu Santo. Gabriel, tú tienes al Espíritu Santo. Karen, tú tienes al Espíritu Santo. Y todos tenemos al Espíritu Santo y tenemos la salvación y la redención, sí, ¿verdad? Pero hay una cuestión totalmente diferente, querida familia. Que cuando Dios elige a una persona para ser el líder de tu vida espiritual, aunque tú tengas el Espíritu Santo, tú y yo le debemos respeto, lealtad y fidelidad. Las iglesias tolerantes de los últimos tiempos, las iglesias apóstatas, se olvidarán del respeto por su liderazgo. Se olvidarán del respeto y de las pautas que Dios ha puesto en el corazón de sus pastores. Habrán pastores sinvergüenzas y habrá un pueblo que dice: nosotros también tenemos el Espíritu Santo. No tiene por qué hablarlos usted así. ¿Usted quién se cree que es? Coré y su gente tomó la determinación de levantarse en rebelión contra Moisés y contra Aarón. Dice la escritura, porque se lo estoy cortando, de que se presentaron 250 varones junto con Coré delante de Moisés y de Aarón para que Dios tomara una determinación de qué había que hacer. Dice la escritura que la tierra se abrió debajo de los pies de Coré y de esos hombres y de todas sus familias y se enterraron. ¿Usted cree que Israel volvió a decir algo? ¿Usted cree que los que quedaron vivos después de eso dijeron algo más? No seamos usted y yo como los hijos de Coré y como Coré, que nos rebelamos contra la autoridad puesta por Dios. Usted tiene la ventaja que en esta iglesia, usted dirá: bueno, pero no es una iglesia de 500 ni de 600. A mí no me interesa estar en una iglesia de 10,000 personas si todos estamos perdidos y nadie se conoce, ni nadie sabe, ni nadie tiene la oportunidad de saludar a su pastor, ni nadie tiene la oportunidad de que su pastora, después de un culto, ore por usted, esté intercediendo, el pastor esté llamando, preocupado por usted, ayudando con canastas de fe, impartiendo aquí palabra, orando por usted día y noche para que Dios le bendiga. Pero aún así decimos y quisiéramos decir: si yo fuera el pastor, haría esto. Ahora que yo fui, no quiero. Quédate vos, es lo que Dios te mandó a hacer. Porque uno no puede osar creer que puede ocupar los pastores, los zapatos de los pastores. Usted y yo debemos lealtad y fidelidad. Hable bien de sus pastores, llénese la boca, así como las ardillas, que cuando llénese la boca diciendo y hable bien de sus pastores. Es que sus pastores no están cometiendo felonías, sus pastores no están cometiendo pecados. Todos somos seres humanos que tenemos que ir caminando en esta vida hasta llegar al cielo. ¿A usted le ha ayudado a sus pastores? Si es así, levante su mano un momento. Sí, el que no por vergüenza la levanta también, pero no. Este lo levantó 2. Por eso es que hacemos y les bendecimos. Por eso es que les amamos. Por eso es que les cuidamos. No caigamos en el tercer ay de Coré. El primer ay es una rebelión y autoconfianza. El segundo es
una ganancia deshonesta y una falta de búsqueda y obediencia de Dios. Y el tercer ahí es una envidia y juicio a las autoridades puestas por el Señor. Quisiera que leyeras conmigo, Ricky, poneme el mismo Judas del 12 al 14, si no me equivoco. Y veamos qué es lo que habla de estas personas. Dice, estas personas, como los hijos de Coré, como Caín o como Balán, son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en festejos las comidas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Hasta ahí. Familia, para terminar en esta mañana, yo no quiero parecerme a ninguno de ellos. Yo quiero parecerme a Cristo. ¿Y usted? Deberíamos de arrepentirnos todos los días y cuando albergamos sentimientos incorrectos, venir de rodillas a la presencia de Dios y pedir perdón. Apoye su iglesia, apoye a sus pastores. Cuando va a hacer algo, pídale permiso a Dios. Pídale permiso a Dios. Es que Dios me va a decir que no. ¿Cómo usted sabe si no le ha pedido permiso? Y si Dios le dice que no, es porque no le conviene. No le conviene. Quería decir algo, pero no. Mejor no. No. Vamos a acarrear nuestras propias consecuencias por nuestra desobediencia. Y lo que menos quiero, estando aquí, con casi 61 años, yo también, es que usted cometa los errores que están descritos ahí. Porque de una u otra forma hemos pecado. Y como dijo el hijo pródigo, Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo le invito esta mañana a que usted se ponga de pie un momento. Escuche estas palabras de Dios. Salmo 139, 23 y 24. Yo se lo voy a leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 17:9 y 10 dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Un corazón conforme a la voluntad de Dios se caracteriza por la obediencia, por la humildad, por la oración, por la adoración, por el arrepentimiento genuino y por la búsqueda de una relación íntima con Dios. Un corazón sano conforme a la voluntad de Dios siempre estará debajo de ella. No se trata de un corazón perfecto e infalible, sino de uno que a pesar de sus fallos busca constantemente agradarle a Dios. Quisieras arrepentirte conmigo en esta mañana, porque muchos hemos hecho cosas indebidas. Muchos hemos tomado decisiones indebidas.
Muchos no hemos soportado la reprensión y muchos lo que hacemos es hablar de nuestros pastores, porque si fuéramos pastores haríamos esto. Pero usted no es capaz de estar en los zapatos de nuestros pastores, yo mucho menos. Así que le digo de corazón, con sus ojos cerrados, que venga conmigo en esta oración. Señor Todopoderoso, estamos aquí reunidos en esta mañana. Hemos escuchado tu palabra y ha sido, Señor, terrible entender o pensar que mi corazón pudiera estar manchado y corrupto delante de ti. No quiero, Señor, tener el corazón como Caín, que se engañaba a sí mismo creyéndose autosuficiente. No quiero tener el corazón como Balán, que no quería consultarte porque lo más importante era mi propia decisión. Y no quiero ser ni tener el corazón de Coré y de toda su familia, que lo único que querían era quitarle la autoridad a los siervos que tú ya habías ungido. Señor, en esta mañana nos arrepentimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la sangre derramada de Jesús nos limpie y nos haga sencillos y humildes, capaces, Señor, de reconocerte en todos nuestros caminos, aprender a consultarte, aprender a incluirte en todas nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor. Entre tanto, tú vienes por nosotros, para que no tengamos que quedarnos en los acontecimientos terribles que le esperan a la humanidad. Hoy, Señor, abro mi corazón y te lo entrego, porque así tú abriste el corazón y me incluiste en él. Hoy, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Perdóname, Señor, cuando he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme nuevamente, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ábreme las puertas, Señor, que necesito. Tú sabes que tengo necesidad, Señor, y que hay algo en mi corazón, Señor, que palpita, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú estás de acuerdo, abre las puertas, Señor. Si no estás de acuerdo, cierra las puertas, Señor. Apártame de aquellos que hablan maldad contra mis pastores. Apártame de todo aquel, Señor, que me haya dicho o que me dice algo en contra de tus siervos, para yo no caer en el error de Coré, Señor, y no quedar enterrado espiritualmente a causa de mi pecado. Y manténme cerca de mi congregación, porque tu palabra dice que es más hermoso, no hay nada más hermoso que habitar los hermanos juntos en armonía. Te doy gracias por este día y por esta semana que empieza, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe